decirles que en New Jersey there is a church just like you, hay una iglesia tal como esta, not as big as you, no tan grande como esta, but we also love the doctrines of grace. pero también amamos las doctrinas de la gracia. Sola fide, Es sola fe, sola scriptura, sola escritura, sola gloria a Dios. solo a Dios la gloria. We love Jesus with all our hearts. Amamos a Jesús con todo nuestro corazón. We are a confessional church just like you. Somos una iglesia confesional igual que ustedes. So I cannot wait to go home and tell them again Así que no puedo esperar llegar a casa y decirles nuevamente about our sister church in Medellin. acerca de nuestra iglesia hermana en Medellín. When we were on break, Así que cuando estábamos en el break, my spirit testified with your spirit mi espíritu daba testimonio del espíritu de ustedes, that the love of God is here. de que el amor de Dios está aquí. I love when new people come to my church Yo amo cuando personas nuevas llegan a mi iglesia and they say to me or some other elder, y me dicen a mí o cualquier otro de los ancianos, I sense God is here. siento que Dios está aquí, I'm happy to hear that. y yo me pongo feliz al escuchar eso. I can say to you, Le puedo decir a ustedes, I sense God is yo here. siento que Dios está aquí. I received Yo he recibido a year's worth of love años de amor from you in 30 minutes. de parte de ustedes en minutos. Thank you very much. Muchas gracias. And I know somebody worked hard. Sorry. Somebody worked hard Y veo que algunos trabajan duro to coordinate this whole service. para coordinar todo este servicio. I always listen to how the songs and the readings Yo siempre escucho todas las canciones, las lecturas and the Sunday school all go together around one theme. y cómo incluso la escuela dominical todo va alrededor de un solo tema. The Spirit is among us. Oh, el Espíritu está entre nosotros. I want to tell you, I made many new sons this week. Quiero decirles que hice nuevos hijos esta semana. All the students up at the seminary, Todos los estudiantes en el seminario. I adopted them all as my sons. Yo los adopté a todos como mis hijos. They're all coming back to New Jersey with me. Todos se van a New Jersey conmigo. I'm very sorry about the seminary. Lo siento por el seminario. You'll have to get new ones. Van a tener que buscarse unos nuevos estudiantes. You men have blessed my heart greatly, Estos hombres han bendecido mi vida grandemente. and Joshua as well. Y la vida de Joshua también. I sense the Spirit of God on your lives as Yo well. siento el Espíritu de Dios sobre sus vidas también. And when you preach during the class time, Y cuando ellos predicaron allá en las clases, I sense the anointing of the Spirit upon yo you. pude ver también la unción del Espíritu sobre ellos. Continue to show yourselves diligent to the Word. Así que continúen entregándose a ustedes a la palabra del Señor. Pay careful attention to your life and your doctrine, Presten mucha atención, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. because if you persevere in them, Porque si tú perseveras en ello, you will save yourselves and your hearers. vas a salvarte a ti y a los que te escuchan. The seminary that you support Este seminario que ustedes están apoyando is a great thing. es algo bien grande. We are happy at Emmanuel to join Y estamos felices en nuestra iglesia Manuel de unirnos in making this seminary even stronger, y hacer de este seminario algo aún más fuerte. so that the doctrines of the grace of Jesus Christ can spread through all of Latin America. Para que las doctrinas de la gracia de Dios se esparzan por toda Latinoamérica. And I feel like the Lord has given me a vision Y yo siento que el Señor me ha dado a mí también una visión to trust Him de confiar en Él to begin a Doctrines of Grace Latino church in our town. para también nosotros poder plantar una iglesia latina en nuestra ciudad. Would you pray that that vision would come true? ¿Tú orarías para que esa visión se vuelva realidad? May it be by God's grace. Que sea por la gracia de Dios. Today I want to tell you right at the beginning what I want to happen here. Hoy quiero decirles desde el principio qué es lo que va a suceder. I want you to fall in love with one verse at least. Yo quiero que tú te enamores de un versículo por lo menos. Open to 2 Corinthians chapter 11 Abran en 2 de Corintios capítulo 11, and verse 30. en el capítulo 11, en el verso 30. If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
My desire this morning Mi deseo en esta mañana is that you would learn how to boast in a certain way, es que tú aprendas a gloriarte en cierto modo, a way that shows your weakness, un modo que muestra tu debilidad, but yet trusts the Lord Jesus Christ for strength in your pero que weakness. también confía en que el Señor Jesucristo te da fortaleza en la debilidad. The grace of Christ La gracia de Cristo most brilliantly shines brilla de manera más fuerte through our weakness, a través de nuestra debilidad, in our weakness, en nuestra debilidad, through our weakness. a través de nuestra debilidad. God has arranged all of life Dios ha arreglado todo en la vida so that that will come true. para que eso sea verdad. Now let's begin by thinking of this question. Ahora, empecemos este asunto. When was the last time ¿Cuándo fue la última vez you were very frank with a friend? que tú fuiste muy franco con un amigo, Very open, very transparent, bien transparente, very honest, bien honesto, and you told them where you were most weak. y le dijiste dónde eras tú más débil? Can you think of a time like that? ¿Puedes pensar en un momento así? I'll tell you one thing. Yo te diré una cosa. It's not very common for men to do that. No es algo muy común, sobre todo que los hombres hagan algo como eso. Men do not like to be seen as weak. Porque a los hombres no les gusta ser vistos como débiles. Just not part of the human male character. No hace parte de esa característica de ser hombre. We want to look good and strong. Nos queremos ver bien y ver fuertes. We want to look competent. Nos queremos ver competentes. I know what I'm doing. Yo sé lo que estoy haciendo. So when my wife asks me to stop and get directions when we're lost, Así que cuando mi esposa me dice que pare, cuando estamos perdidos, no hemos dado con una I dirección, say, honey, I can find it on my own. entonces yo le digo, cariño, eso yo puedo encontrarlo por mí I mismo. can do this on my Yo own. puedo hacer esto por mí mismo. I want people to think that I'm full of common sense, Yo quiero que entonces la gente piense que yo tengo todo el sentido común, that I have the ability to make good decisions, que yo tengo la habilidad de hacer buenas decisiones, that I'm self-sufficient, que yo soy autosuficiente, that I'm self-reliant. que yo soy autoconfiable. That's how the natural man talks. Así es como el hombre natural es. Now, I wonder what it would be like Yo me pregunto cómo sería for all of God's people para toda la gente de Dios to find so much security in the covenantal love of Jesus encontrar tanta seguridad en el amor pactual de Jesús that it would be easy for us to reveal our weaknesses to those close around us. que sea sencillo para nosotros revelar nuestras debilidades delante de aquellos que nos rodean. That we would be comfortable saying, I'm not Superman. Que podamos estar cómodos diciendo, mira, yo no soy Superman, I'm not super Christian. yo no soy un super cristiano, I just sometimes am very weak. yo algunas veces soy muy débil, Sometimes I'm full of fear. yo muchas veces estoy lleno de temores, Sometimes I'm just utterly exhausted. muchas veces estoy totalmente exhausto And I don't have any more energy. y yo no tengo más energía. I can remember times as a pastor Yo puedo recordar momentos como pastor where I would have a difficult counseling case. donde yo tendría un caso difícil de consejería And someone would come to my office y alguien vendría a mi oficina and pour their heart out y derramaría su corazón allí and tell me all the intricacies of their y problem. me hubiese contado todos los detalles de su problema. And while they're developing the story, Y mientras ellos van desarrollando la historia, I'm looking intently at them, yo estoy mirando y pensando ahí mismo, but behind my eyes, pero detrás de mis ojos, I'm saying, I don't know what to do. yo estoy diciendo, yo no sé qué hacer. This is bigger than I am. Esto es más grande que yo. I'm nervous right now. Yo estoy nervioso ahora mismo. I'm not a super counselor. Yo no soy un super consejero. Have you ever had any situations like ¿Alguna that? vez han tenido alguna situación That's así? what, amen. Many times. Muchas veces. Yes. So I don't want to pretend Entonces yo no quiero pretender that I am the master of the world. que yo soy el Señor del mundo, el maestro del mundo. The book of 2 Corinthians El libro de Segunda de Corintios, addresses this so beautifully. se dirige a esto de una manera tan hermosa. The apostle Paul El apóstol Pablo was a man who had learned to be
comfortable with his own Un limitations. hombre que aprendió a sentirse cómodo con sus propias limitaciones. Even more than limitations, with his own persecutions, Aún en las limitaciones de las persecuciones que sufría. his own frailty, Su propia fragilidad. his own limitedness, Su propia de ser limitado. his own emotional turmoil at times. También sus cambios emocionales. He wanted to be able to boast Él quería poder gloriarse in Christ, en Cristo. even though he was weak. Aunque él era débil, He rejoiced in his dependence on God. él se regocijaba en su dependencia de Dios. That was a good thing to him. Era algo bueno para él. He rejoiced in his human helplessness. Se regocijaba en verse humanamente sin ayuda. He wasn't embarrassed by that. Él no estaba avergonzado por esto. He rejoiced in having to rely upon God, Él se regocijaba en tener que confiar solamente en Dios, on the pure mercy and grace of God. en la pura misericordia y gracia de Dios. The Spirit of God had drained out of his heart El Espíritu de Dios se había derramado en su corazón all human self-reliance. y había quitado, perdón, de su corazón toda autoconfianza. As long as Jesus got the glory, Mientras que Jesús se lleve la gloria, Paul would tell you about his whole life. Pablo te diría acerca de su vida completamente. Every situation that made him look like a fool or a weakling. Toda situación que le haría ver como un tonto o un débil. The moments and the situations, Los momentos y las situaciones, the inner feelings los sentimientos internos, that other people might mock de los cuales otras personas podrían burlarse and accuse him of being a human weakling. y acusarle de ser un débil. If you got around the Apostle Paul, Si tú estabas alrededor del apóstol Pablo, you would feel very comfortable and accepted with yourself, tú te hubieses sentido bien cómodo y bien aceptado contigo mismo, estando al lado de él. because he would say to you, just rest in the glory of Porque él God. te diría a ti solamente descansa en la gloria de Dios. Christ is sufficient for your weakness. Cristo es suficiente para tu debilidad. That's freedom in Christ. Eso es libertad en Cristo. That's the way we should be as Y Christians. esa es la manera como nosotros debemos ser como cristianos. If we are not like that, we are robbing the glory from the Si no cross. somos de esta manera, estamos robándole la gloria a la cruz. Paul knew what was at stake, Pablo sabía lo que estaba en juego. what's always at stake. Lo que siempre está en juego. What's always at stake is the glory of Lo Christ que siempre está en juego es la gloria de Cristo. and the sufficiency of the cross. Y la suficiencia de la cruz. Is the cross sufficient for who you are, Es la suficiencia de la cruz lo que hace lo que tú eres. as weak as you are? Lo que te hace ver lo débil que tú eres. Is there enough grace in the cross to sustain you? Y hay suficiente gracia en la cruz para sostenerte. The whole book of 2 Corinthians is all about this. Todo el libro de Segunda de Corintios es acerca de esto. And there's a very dynamic battle going on Y hay una batalla dinámica sucediendo allí between a group of false apostles entre un grupo de falsos apóstoles who had intruded into the church que se habían metido como intrusos en la iglesia de Corinto and who were trying to steal the heart of the people from Paul, y que estaban tratando de robar el corazón de las personas y alejarlos del apóstol Pablo from Christ, y también alejarlos de Cristo, from the one true gospel, del verdadero evangelio, into a man-focused gospel, para entrar en un evangelio centrado en el hombre, into a gospel that boasted of itself. en un evangelio que se glorían en sí mismos. These preachers boasted of themselves. Estos predicadores se gloriaban de sí mismos. And there's an incredible contrast Y hay un increíble contraste in the book of 1 en el Corinthians, libro de First or Second? 2 En el Corinthians. libro de Segunda de Corintios. I want to show you some passages Quiero mostrarle algunos pasajes that bring this out very clearly. que traen esto y nos lo dejan ver bien claro. Chapter 1, verse 8 through 11. Miren el capítulo 1, verses what? 8 through 11, 1 del 8 al 11. Should I read it? please. Okay. Vamos a leer 2 de Corintios 1 del 8 al 11. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro
por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Now, would you be this honest with just anyone? Ahora, ¿tú serías así de honesto con cualquier persona? Would you expose how weak you were in many situations to someone who was trying to criticize you? ¿Tú expondrías cuán débil eres tú en muchas situaciones a personas que aquí en el caso del apóstol Pablo trataban de criticarle? The Apostle Paul desired that the Corinthians see the depths of his life experience. Pablo quería que los corintios vieran la profundidad de las experiencias que él había tenido en su vida. He said he was under so much pressure that he thought he was going to blow up. Él dijo, mira, le decía a los corintios, yo me sentía que estaba en tanta presión, que sentía que iba a estallar. He honestly felt Él honestamente sintió that the trials he was under was far beyond his ability to endure. que las pruebas que él estaba atravesando sobrepasaban por mucho su capacidad de soportar. Now, how do we interpret that in light of 1 Corinthians 10:13? Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros eso a la luz de 1 de Corintios 10:13? There's no temptation upon you except that which is common to man. Aquel texto que dice que ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea común al género humano. But God will give sufficient grace so that you won't be crushed by it. Pero que Dios te dará gracia suficiente para que no se to be crushed by it. Yeah, so that you won't be crushed by Te it. dará gracia suficiente para no ser aplastado por esa tentación, por esa prueba. But here, Paul at least reveals he felt like he was beyond that limit, Pero aquí Pablo estaba reconociendo que en un momento se sintió que eso fue más allá de sus límites. even though he knew in his mind and heart that God would be sufficient. Aunque él sabía en su mente y en su corazón de que Dios sería suficiente. He is amazingly transparent. Él es asombrosamente transparente aquí. He felt like he was a man who had been sentenced to the death chamber. Mira que él se sentía como alguien que había recibido sentencia de muerte. We never even get close to this much Ni pressure. siquiera nosotros alguna vez en nuestra vida nos hemos acercado a una presión parecida. But he gives us a precious truth in verse number 9. Pero él nos da una verdad de gracia en el verso 9. Why did God put Paul and the apostles under such persecution? ¿Por qué Dios puso a Pablo y a los demás apóstoles en estas situaciones tan difíciles y en tremenda persecución? Because they were the showcase for a lesson that we need to learn. Porque ellos iban a ser el ejemplo para una lección que nosotros tenemos que aprender. And Paul says, this happened Y Pablo dice, esto sucedió that we might not rely upon ourselves, para que no confiásemos en nosotros mismos, but on God who raises the dead. pero en Dios que resucita a los muertos. Now, what is he saying here? Ahora, ¿qué está diciendo él aquí? Does it take that much pressure to root out self-reliance in my heart? Él dice, mira, se necesitó toda esa presión para quitar esa autoconfianza de mi vida. Yes, it does at times. Y muchas veces en nuestras vidas también habrá ese tipo de presión para quitar la autoconfianza de We nosotros. all must be very humble Todos debemos ser muy humildes, because our humanity, our leftover humanity, porque nuestra humanidad, lo que nos queda de nuestra humanidad, even though we're new creatures in Christ, aunque somos nuevas criaturas en Cristo, can be very subtle and very powerful. esto puede ser bien sutil y bien poderoso. And in his wise and gracious wisdom, Y entonces Él en su sabiduría y en su gracia, God has to turn up the heat, Él tiene que aumentar la candela, increase the pressure, aumentar la presión, until we learn the lesson hasta que aprendamos la lección. of stop relying on my own self Debo dejar de confiar en mí mismo and rely on the one God who has the power to raise the dead. y confiar en el único Dios que tiene el poder de levantar entre los muertos. If he has the power to raise the dead, Si Él tiene el poder de levantar de los muertos, he has the power to sustain you in your Christian walk. Él tiene el poder de sustentarte en tu caminar cristiano. That's what Paul's saying. Eso es lo que Pablo dice. But I need pressure. I need to be brought to the end of my own strength. Pero entonces recibo esa presión para ser llevado al final de confiar en mí mismo. Now, in the book of 2 Corinthians, Y en el libro de Segunda de Corintios there are 3 other times hay otras 3 oportunidades when Paul lifts the shades. donde Pablo, He lifts the shades él levanta estas situaciones and gives us a view of how difficult his life was. y nos da un vistazo de cuán difícil fue su vida. Look in chapter 4, verse 7 Miren el capítulo 4 en el verso 7 and through 12. hasta el 12. Capítulo 4, estamos en Segunda de Corintios, versículos del 7 al 12.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. So Paul calls us clay jars. Entonces ahí Pablo nos llama vasos de barro. We're just a little clay pot. Es unos pequeños vasos de barro. They don't cost too much, do they? Mira, eso no cuesta mucho dinero, ¿no es cierto? What happens if I take a little clay pot and drop it? ¿Qué pasa si yo tomo un vasito de barro y lo dejo caer? Not very strong, is it? No es muy fuerte, ¿no es cierto? That's me, that's Y you. ese soy yo y ese eres tú. But yet inside such a fragile soul and body, Pero en tal débil alma y cuerpo, God puts the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Dios muestra... Sorry, say that again. Verse 6. Should I read it? Yes, please. Ok, el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. I'm utterly amazed at this. Así que no es totalmente asombroso esto, The most precious thing in the universe, que lo más precioso que hay en el the universo, light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, There's nothing more valuable than that. no hay nada más valioso que eso. Is inside a cheap clay pot. Está dentro de un barato vaso de barro. That's incredible. Eso es increíble. Why would God take that risk? ¿Por qué Dios tomaría ese riesgo? Because a sovereign God never takes a risk. Porque un Dios soberano nunca toma un riesgo. Because he's sovereign. Porque es soberano. So he knows what he's doing. Así que Él sabe lo que está He's haciendo. willing to put the knowledge of Christ Él está dispuesto de poner el conocimiento de Cristo in clay pots. dentro de vasos de barro. And then it says he puts the clay pots under great pressure. Y luego dice que pone estos vasos de barro en gran presión. And then he supplies enough grace Y luego Él provee suficiente gracia that the clay pot doesn't crack para que este vaso de barro no se and quiebre lose the light of the knowledge of the glory of y God. pierda la luz del conocimiento de la gloria de Dios. I love the gospel. Yo amo el Evangelio. I love the truth. Amo la verdad. I don't have to be a steel vault. Yo no debo ser... ¿What? A steel vault where you put money in it. Yo no tengo que ser una caja fuerte. I don't have to be super Christian. Yo no tengo que ser un super cristiano. I'm a clay pot Yo soy un vaso de barro that has a source of sustaining grace que tiene a un Dios que da la gracia que sustenta so that I can carry the light of the knowledge of the glory of para que God yo pueda cargar en mí la gloria de Dios through my entire a life través de toda mi vida, to everyone he brings into my a life. través y darla a todos aquellos que Él traiga a mi And vida. he gets all the Y glory. Él se lleva toda la gloria. Because the moment I start relying upon myself Porque en el momento que yo empiezo a confiar en mí mismo and acting as though the power comes from me, y actuar como si el poder viniera de mí, he has 1,000 ways to remind me Él tiene miles de formas de to recordarme get out the self-reliance. que saque esa autoconfianza. Look at chapter 6, verses 3 through 10. Miren el capítulo 6, versículos del 3 al 10. Go ahead. Man. 6, 3 through 10. Ok. Dice el capítulo 6, versículos del 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
So this is the third catalog Entonces este es el tercer catálogo of Paul's experiences de las experiencias de Pablo, that reveal his pressure and his weakness. que revela la presión que él tuvo que soportar y su debilidad. Why is he giving the Corinthians so much insight into his life? ¿Por qué le está dando a los corintios que puedan percibir tanto de su vida? Because the false prophets can't supply this kind of experience. Porque los falsos profetas no podían proveer este tipo de experiencia. They boast about themselves, Ellos se gloriaban en sí mismos, but if they were to undergo the pressures Paul went pero through, si ellos hubiesen tenido que pasar por las presiones por las cuales Pablo pasó, they would crack in an instant. ellos sí se hubiesen reventado enseguida. They're saying that they're strong and they have the right gospel, Ellos dicen que ellos son fuertes y tienen el evangelio correcto, but it was obviously a man-centered gospel. pero obviamente era un evangelio centrado en el hombre. If you want a piece of wisdom, Si tú quieres un pedazo, una pieza de una pedazo, sí, sorry, and de you sabiduría, want to know if a man is preaching the true y gospel, tú quieres saber si un hombre está predicando el verdadero evangelio, you say, who's getting the glory from what he says? mira quién se está llevando la gloria de lo que él está Who's diciendo. the focus of what he says? ¿Quién es el enfoque de lo que él está diciendo? Who's being exalted? ¿Quién está siendo exaltado? It has to be Jesus Tiene Christ. que ser To be Jesucristo. the true gospel. Ese es el verdadero evangelio. We are delighted to be weak, Nos deleitamos en ser débiles, simple, cheap, fragile pots. unos simples, baratos y frágiles vasos de barro. As long as we can proclaim the sufficiency of Christ. Mientras que podamos proclamar la suficiencia de Cristo. So Paul says here Así que Pablo dice aquí that he wants to be a good example. de que él quería ser un buen ejemplo. He doesn't want anybody to stumble over his life. Él no quería que nadie hallara tropiezo en su vida. And so he shows apostolic endurance, Y él muestra entonces su perseverancia apostólica, the mark of an apostle. la marca de un apóstol. So many times in 2 Corinthians Muchas veces en Segunda de Corintios is endurance, es la perseverancia, esa marca del apóstol. maintaining an eternal perspective Manteniendo esa perspectiva de lo eterno through every situation a, that he lists. a través de toda situación por la cual él vivió. I love looking at the catalogs, the lists. A mí me gusta ver estos catálogos, estas listas que muestra Pablo. The way a woman looks at a catalog of beautiful dresses. Así como las mujeres ven esos catálogos que tienen hermosos vestidos. These lists Estas listas encourage our hearts animan nuestros corazones because they show us that our lives can resemble this at times. porque muestra que nuestras vidas pueden tener cosas parecidas a estas muchas veces. But Paul never gets utterly discouraged. Pero Pablo nunca se encuentra totalmente desanimado. He says, I'm beat down, Él dice, yo he sido but golpeado, I'm not crushed. pero, sorry, where are you reading? 2 Corinthians chapter 6 Mhm. and verse, Sí, pues que sé que you got the verse in Spanish. yeah. So, go ahead. Okay. Let's pick it up at verse 9. Miren el verso 9. I'm known by many, Sorry. verse 9, Como desconocidos, but some people think I'm a nobody. pero algunos, entonces, estas personas están diciendo que yo soy un desconocido, somos desconocidos. I seem to be dying every day, Como moribundos, parezco morir todo el tiempo, but I'm still alive. pero todavía estoy vivo. I get beaten up very often, Como he sido golpeado muchas but veces, nobody kills me. pero nadie me ha matado. There's no life circumstance Así que no hay ninguna that circunstancia is greater than the grace of God to que haya sustain sido me. más grande que la gracia sustentadora de Dios. How do you have a good testimony in your community? ¿Cómo tendrías un buen testimonio en tu comunidad? Continue to live for God, continue to persevere, Continúa viviendo para Dios, continúa perseverando, regardless of what happens in your life, a pesar de lo que pase en tu vida, giving God all the credit. dándole a Dios todo el crédito. All right, one more catalog, Ahora, un catálogo más, chapter 11, verses 23 through 29. capítulo 11, versículos del 23 al 29. 23 to 29. 23b, the second half of it. Okay, chapter Through 11. 29, yep. Okay, got it. Y dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 23, desde la parte B, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Isn't that utterly amazing? ¿Acaso no es esto totalmente asombroso? Yet God kept him going through all that. Que Dios lo mantuvo adelante a través de todas estas cosas. Listen, brothers and sisters, God Escuchen, hermanos y hermanas, Dios can keep us faithful through whatever we're suffering, puede mantenernos fieles por lo que sea que estemos atravesando. whatever troubles you have, Por cualquier problema que tú estés whatever teniendo. challenges you're Por facing. cualquier desafío que tú estés enfrentando. There's enough grace. Hay gracia suficiente. There's enough power. Hay poder suficiente. There's enough humility and trust. Hay suficiente humildad y confianza. We live in the new covenant era. Vivimos en la era del nuevo pacto. We have the indwelling Holy Spirit. Tenemos el habitar del Espíritu Santo. We have the full revelation of God. Tenemos la revelación completa de We Dios. have the body of Christ. Tenemos el cuerpo de Cristo. We can do this. Podemos lidiar con We esto. can boast in Christ. Podemos gloriarnos en Cristo. We can make it to the finish line to His glory. Podemos lograrlo hasta la meta final y llegar a su gloria. The book of Hebrews says He is bringing many sons home to glory. El libro de Hebreos dice del que Él ha traído muchos hijos a la gloria. He who began a good work in you will complete it until the day of Aquel salvation. que empezó la buena obra en ti será fiel y justo para terminarla hasta el día de la salvación. There's plenty enough persevering grace for you. Hay suficiente gracia preservante para You ti. clay pot, you. Tú, vaso de barro, Just relax. solamente relájate. Quit relying upon yourself. Renuncia a confiar en ti mismo. And then the Spirit of God will make you commendable to those around Y you. luego el Espíritu Santo te hará, levantará y te recomendará en aquellos que están alrededor de ti. And the sweet smell of the aroma of Christ Y will come off your life. el dulce aroma de Cristo saldrá de tu vida. And you will influence other men and women to trust Y Christ. tú influenciarás a otros hombres y mujeres a que confíen en Cristo. Let me show you another time Paul reveals his weakness. Déjame mostrarte cómo en otra oportunidad Pablo revela su debilidad. Turn to Acts 18. Vayan conmigo a Hechos 18. Verses 8 through 11. Y vamos a leer de los versos 8 al 11. Yes, please. Dice. Always. Ok. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. So, from the very first time, Así que por primera vez, Paul came into the city of Corinth Pablo llegó a la ciudad de Corinto and began to preach the true Christ. y empezó a predicar al verdadero Cristo. Jews of that city were attacking him. Y los judíos de esa ciudad le estaban atacando. They were being abusive. Ellos estaban siendo abusivos con They él. were calling him a fool. Él lo estaban llamando necio, tonto. They probably said he had bad hermeneutics. Probablemente le decían que él tenía una mala hermenéutica. They thought that he was disrupting all of Judaism, Ellos lo acusaban entonces de estar quebrantando todo el judaísmo. and that he was Y eso era lo que él estaba haciendo. disrupting any kind of Judaism that didn't have Jesus as the Messiah. Destruyendo todo judaísmo que no tuviera a Jesús como el Mesías. And it was not easy. Y no fue algo It fácil. was tough on Paul. Eso fue algo bien duro para Pablo. I used to think of Paul as super apostle, Me puse a pensar en Pablo como un superapóstol. never affected by anything, Nunca afectado por nada. totally zealous all the time. Totalmente celoso todo el tiempo. But if we just look at verse 9, Pero si tú miras el verso 9 que acabamos de leer, we see that one night, ves que una noche, evidently God had to come to him, evidentemente Dios tuvo que venir a él graciously came to Paul de manera con mucha gracia, venir a donde Pablo, in a vision en una visión, and said to Paul, "Do not be afraid." y decirle a Pablo: no temas. Evidently, Paul was wrestling with fear. Evidentemente Pablo estaba luchando con el miedo. There may have been some very serious threats on his life in Corinth. Seguramente habían habido amenazas muy serias contra su vida en Corinto. He may well have been contemplating
zipping his mouth and not talking Posiblemente él anymore. contempló el quedarse callado y no decir más nada. Because God says to him in the vision, Porque Dios le dice en la visión, do not be silent, no calles, but you keep speaking, sino que sigue hablando. for I am with you, Porque yo estoy contigo and no one is going to attack you. y nadie va a hacerte mal. He must have been at least contemplating being attacked yet again by somebody in Corinth. Entonces él había contemplado, Pablo, el que de pronto iba a ser atacado por las personas en Corinto. I don't criticize Paul for having a little fear and a little apprehension. Yo no critico a Pablo por haber tenido un poco de miedo en esa situación. I would have been hiding under the bed. Mira, yo me estuviese escondiendo debajo de la cama si hubiese sido Pablo. Boy, he was yet a brave man. Pero él fue de igual forma un gran hombre. And then God says something astonishing to him. Y el Dios le dice algo sorprendente a él. Keep evangelizing in Corinth, Continúa evangelizando en Corinto because I have many people in that city. porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Paul might have said, well, I don't see him. Pablo probablemente hubiese dicho, pero yo no veo ese mucho pueblo Who was God thinking of? en el cual Dios está pensando. The people who were going to respond when he continued to preach the gospel. Pero Dios estaba pensando en las personas que iban a responder cuando Pablo continuaría predicando el evangelio. God had people in that city who were among the elect who hadn't even responded yet. Dios tenía pueblo, mucha gente allí de sus escogidos que aún no habían respondido a la Keep palabra. speaking the gospel and the elect will come. Entonces Dios le dijo a Pablo, continúa hablando el evangelio y los elegidos vendrán. Just because you're a clay pot, don't stop speaking the No gospel. porque seas un vaso de barro vas a detenerte de hablar del evangelio. For as many as have been appointed unto life will believe. Porque aquellos que han sido escogidos para vida van a creer. Acts chapter 13, verse 48. Hechos 13:48. If they were appointed, they will believe. Si ellos están señalados para vida eterna, ellos van a creer. A quick little story. Una corta y pequeña historia. A man came to my church who wasn't a believer. Un hombre vino a mi iglesia, no era creyente. His wife had joined my wife's Bible study. Su esposa se había unido al estudio bíblico que dirige mi esposa. And he was coming to the church for the first time. Y él estaba viniendo a la iglesia por primera vez. So all his relatives come to me. Entonces todos sus parientes vinieron a mí. This is fairly common when some friend comes to church. Y esto es algo común cuando el amigo de alguien llega a la iglesia. And they say, preach a good sermon today, Harry. Entonces me dijeron, predica un buen sermón, Harry. How is a pastor supposed to take that? Ahora, ¿cómo un pastor debería tomar que alguien le diga eso? Don't I preach a good sermon every week? O sea que nunca predico un sermón bueno, pues. I said, okay, I'll try. Y yo le dije, bueno, voy a intentar. So anyways, they meant preach an evangelistic sermon. Ellos lo que quisieron decirme fue, predica un sermón evangelístico. Spell the gospel out in the simplest possible terms. Deletrea el evangelio de la manera más fácil. Well, it happened Bueno, lo que sucedió, that I was preaching hardcore election that day. que yo estaba era predicando un sermón fuerte sobre la elección ese día. And later on, they told me Y después ellos me dijeron, that I was talking about the elect of God coming. y yo estaba hablando de los elegidos de Dios viniendo, They were saying to each other, y ellos estaban diciendo el uno al otro, no, Harry, no, no, Harry, ¿por qué? not today. No hoy. Well, at the end of the sermon, Así que al final del sermón, the man walks out the door este hombre que había entrado por la puerta, and he shakes my y hand viene y me saluda, and he said, y él me dice, that affected me. mira, eso me afectó. And I tried to take my hand Y yo back. quería soltarme la mano. I said, well, that's nice. Y yo le dije, sí, qué bien. Quería soltarme. He grabbed my hand. He said, Pero él me agarró duro. that affected me. Y él me dijo, eso me afectó. I said, well, maybe we'll get a cup of coffee this week. Y yo le dije, bueno, tal vez tomemos una taza de café esta semana. Y me solté. And he left. He didn't know how to say, Él no sabía cómo decir, I got saved today fui salvo hoy. on Acts 14:38. Desde ese texto de Hechos 14, The 48. phrase struck him. Sorry. The phrase struck him Esa frase lo golpeó. that the people who got De saved que las personas que se salvan had been appointed for han salvation sido señalados para salvación before they got saved. antes de que hubiesen sido salvos. And he sat there and said,
I've been appointed. Y entonces luego dijo, o sea que también yo he sido señalado. And today he's in our Bible study. Y hoy día él está en nuestro estudio bíblico. And he praises God. Y él alaba a Dios. Keep speaking and don't be afraid. Continúa hablando y no temas. There's plenty enough sustaining grace. Hay suficiente gracia para sostener. Even though we are small, weak little Aunque pots, somos pequeños y débiles vasos de we barro. have in our souls Tenemos en nuestras the almas light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Therefore, I will boast Por lo tanto, yo me voy a gloriar about the things that make me look weak. en aquellas cosas que me hacen ver débil. Some days I get fearful. Algunas veces yo soy muy temeroso. Some days I get so exhausted I want to quit. Muchas veces estoy tan exhausto, tan cansado que quiero renunciar. Some days I get selfish and angry. Algunos días soy tan egoísta y tan enojón. Some days I just want to go fishing. Hay días que yo simplemente quisiera irme como de pesca. I want to just get on my motorcycle and ride away and forget the church. Subirme en mi moto y dar un paseo largo y olvidarme de la iglesia. But grace comes upon my soul. Pero la gracia viene a mi alma And my heart is softened. y mi corazón es And consolado. then I come back to my first love. Y luego vuelvo a mi primer amor. And then I can't wait to minister in Y the name luego of no puedo Jesus esperar Christ. para volver a ministrar en el nombre de Jesucristo. Are you weak, my friends? ¿Eres débil, amigo mío? Yes, you are. Sí, sí lo eres. Don't be ashamed of that. Y no te dé vergüenza eso. Embrace it. Abrázalo. I want to tell you one more story. Y déjame decirte una historia más. It's a story that the Apostle Paul tells. Una historia que el apóstol Pablo cuenta. In 2 Corinthians, he's always telling stories about himself, En 2 de Corintios siempre está contando historias acerca de sí mismo, but he's not boasting in himself. pero no se está gloriando en sí mismo, He's laying himself out as an exhibit for everybody to see. sino que se está presentando, se está exhibiendo para que todos puedan ver. And in study for the seminary class, Y en un estudio para la clase una clase de seminario, I had passed over these verses in Scripture. yo había pasado por estos versos en las Escrituras Or I had read them and thought they were just sort of filler, y yo los había leído y, filler was that? just glue, filling it in. Y pensaba que era simplemente relleno. But then as I studied, Pero cuando los I estudié, realized they were an exquisite example of Paul's glorying in Christ. pero lo que aprendí es que eran un glorioso ejemplo de cómo Pablo se gloriaba en Cristo. Look in your Bible in chapter 11, verses 32 and 33. Miren en sus Biblias, en el capítulo 11, versículos 31 through 33. del 31 al 33. Capítulo 11 del 31 al 33. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. So in verse 31, Entonces en el verso 31, Paul is saying clearly that God is my witness. Pablo está diciendo claramente cuando dice, y Dios es mi testigo, God knows that when I say, Dios sabe que cuando yo digo, I boast in my weaknesses, yo me glorío en mi debilidad, even in the face of the false apostles boasting in their strength, aunque esos falsos apóstoles se gloríen en su fortaleza, he knows that even then I'm not trying to be proud. y Dios sabe que aún en medio de ello yo no trato de ser orgulloso. Paul was never trying to be proud. Él nunca estaba tratando de ser In orgulloso. all the stories that he told, En todas las historias que él cuenta, all the experiences he had, todas las experiencias que él tuvo, God knows he wasn't trying to be proud. Dios sabe que él no estaba tratando de enorgullecerse. And then he says in verse 32 and verse 33, Y luego él dice en los versos 32 y 33, tells a story about escaping from Damascus. él habla de una historia acerca de cuando escapó de Damasco. Now, what do you remember about Damascus? Ahora, ¿qué recuerdan ustedes acerca de Damasco? You remember when Paul was on the road to ¿Se Damascus? acuerdan que Pablo estaba en el camino a Damasco? Why he was going to Damascus? Mientras él iba a Damasco, He was going to arrest Christians, él iba a ir a arrestar cristianos, to persecute the church. a perseguir la iglesia. He had letters of recommendation from the Jerusalem Él Jews. tenía carta de recomendación de los judíos de Jerusalén. So he was going to Damascus in the power of his flesh. Así que él iba a Damasco en el poder de su carne. He thought he was in charge. Él pensaba que él era el que estaba a cargo. He thought he had
the authority to persecute the Él church. pensaba que él tenía la autoridad de perseguir la iglesia. And we know what happened. Y nosotros sabemos qué pasó. Jesus struck him down, Jesús se metió en el medio, blinded him, lo dejó ciego, saved his soul eventually. salvó su alma. This is another time he goes to Damascus. Este es otro asunto que sucedió allí en Damasco. And something happened there. Algo sucedió allí. He had to get out of town. Él tenía que salir huyendo de la His ciudad. life was in danger again. Su vida estaba en peligro nuevamente. In verse 33, he tells us how he got out of town. Y en el verso 33 él nos dice cómo salió de la ciudad. Did he just mount a stallion and ride away in victory? Se montó en un caballo de guerra y salió victorioso de Damasco. Not at all. No, no. He was lowered over a wall in Sino a que fue basket. descolgado por un muro en un canasto. Oh, that's glorious. Oh, sí, eso es muy glorioso. No, that's not glorious. No, eso es nada glorioso. He had to get out of town the secret way. Él tuvo que salir de la ciudad secretamente. And the only way to get out of the Y town la única manera de salir de la ciudad was to get out of the town the same way the trash got out of the town. era salir de la ciudad de la misma manera como la ciudad sacaba la basura. The way the stinky dead fish leftovers got out of town. Como los pescados muertos y apestosos los sacaban de la ciudad. Just lower it down in the basket, Los metían en un canasto pull the other rope and dump the basket y ellos simplemente entonces descolgaban la into the basura dump. al basurero. That's how the mighty Apostle Así Paul fue como el poderoso apóstol Pablo escaped Damascus. escapó de Damasco. Now, why would he tell that story? Ahora, ¿por qué él diría esa historia? It makes him look like a fool, La hace que él parezca un tonto, like a weakling. como algo bien débil. He's talking to the Corinthians. Él está hablando a los corintios. There are opponents there trying to make him look stupid. Y habían oponentes de él ahí tratando de hacer que Pablo se viera He estúpido. gives them ammunition to criticize him Y él les da munición para que lo critiquen. because he wants Christ to get the glory. Porque él quería que Cristo fuese quien se llevara toda la Now, when gloria. the Corinthians listened to his story, Ahora, cuando los corintios escucharon su historia, they already had an image in their minds. ellos ya tenían una imagen en sus They mentes. lived in the Roman Empire. Ellos vivían en el Imperio Romano. They knew the Roman military system, Ellos conocían el sistema militar romano. and it was true at that time Y era verdad en ese momento that the first Roman soldier que el primer soldado romano, in a battalion that attacked a city, parte de un batallón que atacaba una ciudad, the first one to go up over the wall el primero que pudiese atravesar el muro o Was escalar el muro, was exalted as a mighty warrior. era exaltado como un guerrero poderoso. He received a special badge. Él recibía una medalla, una condecoración It especial, was called the Corona Muralis. la cual era llamada la corona He muralis. gets a crown for being the first one up over the wall. Le daban una corona por haber sido el primero en llegar a la cima del muro. And this beautiful badge was made of gold, Y su hermosa medalla era hecha de oro and it had a picture of a strong city y se tenía ahí dibujada una fuerte ciudad with towers. con torres. And you couldn't get this award Y tú no podías tener este premio unless you were at least at the rank of a centurion. a menos que tú estuvieras en el rango de un centurión. Paul knew that they knew about that. Pablo sabía que ellos sabían acerca de eso. He said, I wasn't the first one up over the Y Pablo wall. está diciendo, mira, yo no fui el primero que escalé el muro. I was the first one down the wall. Yo fui el primero que descolgaron del muro. You see how humble he is? ¿Ves cuánto él se humilló allí? I will lower myself so Christ gets the glory. Yo me voy a rebajar a mí mismo para que Cristo se lleve la gloria. I will kill all self-reliance in my heart so Christ gets the glory. Yo voy a matar toda autoconfianza en mi corazón para que Cristo se lleve la If gloria. my critics wanted to act as though I'm weak, Y si mis críticos quieren actuar como si yo fuese débil, they don't know half the story of e- how weak I ellos am. no saben ni la mitad de lo débil que yo sí I'll soy. tell them the other half Yo les voy a decir la otra mitad so that they can really see how weak I para am que in ellos puedan ver myself. realmente cuán débil soy yo. Oh, we don't want to exalt ourselves. Ahora no queremos exaltarnos a nosotros mismos. Now, here's an interesting addition. Ahora aquí hay una adición interesante. There were a couple of other times in the Bible Hubieron un par de veces más en la Biblia people had to sneak out of the city over the wall. donde hubieron personas que tuvieron que huir de la ciudad por la pared, por el muro. You remember the spies who had to go down by Rahab's rope ¿Recuerdan de los espías que fueron descolgados por Rahab in the book of Joshua? en el libro de los jueces? And then the book of 1 Samuel says that even
David had to escape Saul by going over the En wall. el libro de Primero de Samuel vimos que incluso David tuvo que ser descolgado de un muro para escapar de Saúl. His wife had to let him down the Su wall. esposa tuvo que ayudarlo allí a que se The escapara. mighty warrior David. Pero te imaginas el guerrero poderoso David. So these men went through humiliating situations. Ves que estos hombres pasaron por situaciones que los humillaron. But God turned the humiliation into victory. Pero Dios cambió esa humillación en victoria. Joshua led the armies into the promised land. Porque luego los guerreros de Josué entraron a la tierra prometida. David became the greatest king. David se convirtió en el rey más grandioso. If we will embrace the humiliation, Si nosotros abrazamos esa humillación, if we will crucify the self in our hearts, si crucificamos esa autoconfianza en nuestro corazón, if we will trust the God who raises the dead to give us persevering si grace, confiamos en el Dios que resucita de los muertos para que nos dé gracia para perseverar, it will lead to spiritual victory. eso nos va a llevar a victoria espiritual. So, Ahora, let me finish déjame terminar by pressing upon you dejándote a ti a holy obligation. una obligación santa. When we hear the word of Cuando God, escuchamos la palabra de Dios, we're not going to a museum. no estamos yendo a un museo. When God speaks through his word, Cuando Dios habla por medio de su palabra, you are obligated to respond. tú estás obligado a responder. Don't just listen to me preach. No simplemente escucharme Don't just predicar. listen to these brothers No preach. simplemente escuchar a estos hermanos When you predicar. come Sunday after Sunday Cuando tú vienes domingo tras domingo and you say, I've heard the word of y tú God, dices, yo he escuchado la palabra de you Dios, say, I have an obligation to respond to the entonces word tú of tienes God. una obligación de responder a la palabra de Dios. So this is the response I want you to consider. Y esta es la respuesta que yo quiero que ustedes consideren. Stop trusting yourself. Para de confiar en ti mismo. Stop acting like you're totally competent in life. Para de actuar como si tú fueras todo competente en tu vida. Stop trying to impress people with how competent you are. Para de querer impresionar a las personas con cuán competente tú Stop eres. telling people how many university degrees you have. Deja de decirle a la gente cuántos diplomas universitarios tú Stop tienes. exalting yourself. Para de exaltarte a ti Start mismo. talking about Jesus Empieza a Christ. hablar de Start Jesucristo. saying, I need to get up every day. Tú tienes que empezar a decir, yo tengo que levantarme cada día. I need to get on my knees and say, give me grace just for Yo today. tengo que ir a God. mis rodillas y decir, dame gracia para I el día de hoy. cannot live the Christian life without you. Yo no puedo vivir la vida cristiana I sin ti. can't even love my wife without your Yo ni grace. siquiera puedo amar a mi esposa sin tu I gracia. can't love my aggravating neighbor without your grace. Yo ni siquiera puedo amar a mi vecino molesto I sin tu can't do my gracia. job without your grace. Yo no puedo hacer mi trabajo sin I tu can't gracia. even speak without your grace. Yo no puedo ni hablar sin I tu can't gracia. control my emotions without Yo your no grace. puedo controlar mis emociones I can't sin raise tu gracia. my kids without your Yo grace. no puedo criar a mis hijos sin tu gracia. Oh, but I'm happy to depend upon your Pero grace. yo estoy feliz de depender de tu gracia. My joy to depend upon your Mi grace. gozo es depender de tu gracia. I don't care if anybody sees I'm just a little pot. No importa si todos ven que yo soy solo un pequeño vaso de I barro. have in this pot, this soul, Yo tengo en este the vaso light of the glory of God in the face of Christ. la luz de la gloria de Dios and y la paz de he's- Cristo. and he is bringing me home to glory. Y Él me está llevando a casa la And gloria. I will trust him. Y yo voy a confiar en Él. That's how to live. Así es como debemos That's vivir. how to be fruitful in ministry. Así como seremos fructíferos en That's el how to bring ministerio. lost souls to Christ. Así es como nuestras almas estarán That's atadas how a to Cristo. disciple young men. Así es como discipulamos a las personas. Hallelujah, glory to God. Aleluya, gloria a Dios. Amen. Amén. Amen. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tienes misericordia de nuestra ignorancia, de nosotros mismos. Realmente ignoramos cuán autosuficientes somos y cuánto hacemos la obra del reino de Dios basado en nuestras fuerzas, sin confiar en ti. Gracias por no desecharnos, gracias por amarnos tanto y permitirnos seguir aquí firmes, sirviéndote, Señor. Perdónanos
Perdónanos por toda esa autoconfianza, por esa incapacidad de depender de ti, por esa incapacidad de gloriarnos en aquello que muestra nuestra debilidad, por esa incapacidad de reconocer como una gran bendición aquellas cosas que muestran nuestra debilidad. Oh, gracias por esta palabra tan poderosa. Thank you, Father, for this powerful word. Gracias por nuestro pastor H. Thanks for our brother, Pastor H. Gracias por este poderoso mensaje. Thanks for this powerful message. Oh, Espíritu Santo, cambia nuestra vida. Oh, Holy Spirit, change our lives. Te lo suplicamos. We beg you. En el nombre de Jesucristo, in the name of Jesus Christ. Ahora, Señor, recibe nuestra humilde alabanza. No, Lord, receive